que son los símbolos proféticos, amén, y estamos haciendo prácticamente un glosario profético. Y vamos a seguir, amén, vamos a seguir. Ya estamos por el glosario número 3, este sería el número 4. Y vamos a aprender un poco más con respecto a lo que es este mundo profético. Antes que nada, recordarles algo, que el Señor nos habla, amén, de diferentes formas, de diferentes maneras. Nosotros estamos viendo en estos tiempos la dimensión del vidente, es decir, nos estamos concentrando en todo lo que son visiones, amén, en todo lo que son visiones. Y justamente dentro de lo que son la dimensión del vidente, trabaja con el ojo, ¿verdad? Está lo que son las visiones. Ya he hablado, ¿no? Y ahí también en el Facebook, también en YouTube están las diferentes clases de visiones que hay. Muchas clases de visiones que hay. Hay visiones abiertas, hay visiones cerradas, hay visiones apocalípticas, hay visiones en éxtasis, hay visiones, en trance. También habíamos estado viendo de las dimensiones del espíritu, que son 7. Y hay muchas cosas, ¿verdad? Pero ahora vamos a concentrarnos en lo que son el glosario profético. Si, por ejemplo, en una visión usted ve un toro, hay mucha gente que me ha dicho, apóstol, yo he visto un toro. Es más, yo también he visto toro. Amén. Un toro, ¿verdad? Un toro que te va a atacar. ¿Qué significa el toro? El toro, en el mundo profético, si tú ves un toro, significa una oposición, guerra. Amén. Una situación amenazante, o sea, un espíritu que quiere atacarte, de venganza, prácticamente, que quiere atacarte a ti. Si tú, por ejemplo, en el mundo profético, ¿verdad? En un sueño, una visión, tú te ves lidiando o peleando con un toro. Porque hay gente que me ha dicho eso, apóstol, yo he visto que yo peleaba con un toro, ¿no? Venía, yo lo embestía, yo tenía fuerza para lidiar. Significa una gran oposición. Amén. Una gran oposición en tu vida espiritual. Amén. Hay algo que esté impidiendo de que tú puedas progresar. Muchas veces Dios te va a mostrar, amén, a través de esta enseñanza, te va a mostrar que hay toros que están amenazando a ti y que te están rodeando. La Biblia dice que los toros de Basán me rodeaban, ¿verdad? Me rodean mi alma. Eso le pasaba a Jesús, dando a entender que esos eran los romanos, gente mala, gente que quería hacerle daño. Es decir, el toro lo que va a hacer es hacerte daño, destruirte. ¿Amén? Amén. Si tú, por ejemplo, ves un ramo de flores, solamente recuerda que te dije que muchas veces cuando Dios quiere mostrar algo, va a ser específico. La otra vez enseñé con respecto a un carro, ¿verdad? Y en el auto había varias partes del carro, y muchas veces el Señor te lleva a ver una parte del carro. En esa parte, imagínate que estás viendo una ceremonia y tu visión profética se va hacia un ramo de flores. ¿Ves una ceremonia? Pero toda tu atención se va hacia un ramo de flores, ¿verdad? ¿Qué significa ese ramo de flores? Ese ramo de flores va a significar una apreciación. Amén. Es algo que Dios te está dando. Es una medida, amén, es una medida de una cosecha que tú vas a recibir. Amén, de algo que Dios te está retribuyendo para tu vida. Es una recompensa, significa también plenitud. Si por ejemplo no ves flores, pero ves un paquete de dinero, que te están entregando un paquete de dinero, amén, eso significa que vas a recibir un movimiento de dinero o una bendición a tu favor. Muchas veces no es dinero, sino puede ser de que Dios te va a bendecir o te va a abrir puerta. ¿Me están comprendiendo? Amén. No, también puede ser dinero, yo lo he podido vivir de esa forma, claro que sí. ¿Qué dice en Génesis 43:25? Génesis 43:25. A ver, ahí léalo por favor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ellos prepararon el presente, entre tanto que venía José al mediodía, porque habían oído que allí habrían de comer pan. ¿Es el Génesis 43, 22, 25? ¿42? 42. ¿42? Sí.
ya, dictó la... Sí. Perdón. La cita. 42-25. 35. 35. Sí. Amén. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el saco de cada uno estaba el atado de su dinero, y viendo ellos y su padre los atados de su dinero, tuvieron temor. Amén. Vieron el atado del dinero, o sea, la recompensa, lo que ellos daban a favor de el trigo, ¿verdad? Eso es lo que hizo Faraón. Le dijo, escondan el dinero y también mi copa en el saco de Benjamín, ¿verdad? Si por ejemplo ustedes ven un entierro, o sea, sueñan o ven un entierro en una visión, claro, significa el marcar el final de algo. Es algo que viene a finiquitar en tu vida. Es algo que ya murió. ¿Me están comprendiendo? Es algo que ya murió. No simplemente puede ser que una persona va a morir, sino significa en el mundo profético es algo que ya murió. Es un asunto, es una relación, es un compromiso, algo que ya murió. Y Dios te está revelando que ya acabó. ¿Me están comprendiendo? Cuando tú asistes a una ceremonia de entierro, o sea, cuando tú ves que estás entrando en una ceremonia de entierro, no se asusten. Que hay gente que dice, apóstol, soñó que mi casa, soñó que se murió. No. Por eso te dije, tienes que discernir correctamente. Amén. Si tú ves que estás asistiendo a una ceremonia de entierro, amén, significa justamente eso, que estás al final de cierta fase, que estás al final de un cambio total en tu vida. Tú estás asistiendo, o sea, tú estás viendo que estás acercándote o estás siendo partícipe de ese entierro. Ahora, claro, sí, lo mismo, un entierro. Ahora, si tú es desenterrando un lugar de enterramiento, o sea, de que tú te ves a ti mismo, ves a una persona que está desenterrando algo que ya no está, ¿me estás escuchando? ¿Verdad? Puede ser una recuperación de dones, amén. O también puede ser que Dios te va a llevar a que cosas del pasado que no llegaron a concluirse, vuelvan nuevamente a salir a la luz. Amén. Amén. Pueden ser dos. Puede ser de que Dios te esté llevando a que tú tengas que recuperar aquello que se perdió. O también puede ser cosas que Dios te está diciendo, vas a volver a enfrentarte con cosas del pasado. ¿Verdad? Tienes que escarbar. ¿Me está escuchando? Cuando tú ves a una persona que está enterrada, ya no solamente eso, sino que ves un ataúd, ¿verdad? Y una persona que ha sido enterrada, ¿verdad? Una persona que ha sido enterrada justamente significa eso, es un final permanente de algo. O sea, es el final de algo, realmente. De que ya llegó a la conclusión, de que tú ya estás viendo pues el objeto, ¿no? Que Dios te está mostrando el ataúd a la persona o lo que sea que murió, significa que ese asunto para Dios ya terminó, ya ni vuelta que darle. Eso es para gente que le está consultando a Dios. En tu vida o en la vida de otra persona, porque hay gente que dice, apóstol, yo he soñado que yo veía que la mamá de tal persona o el papá de tal persona se moría. Y la persona se asusta. Ay, Dios mío, ¿qué significa eso? ¿Será que se van a morir en mi casa? No. Sino que esa persona está orando y el papá está representando a alguien. Por la persona. ¿Me está escuchando? Entonces tú estás orando por una situación y tu papá representa que esa situación en la que tú estás orando, ya Dios dice que ya no ores, ya terminó. ¿Me están entendiendo? No se asusten, amén. Hay mucha gente que se asusta cuando ves. Sigamos. Quemar. Cuando tú ves, observa que algo se está quemando o alguien está quemando algo, ¿verdad? Eso significa calentar o remover. Amén. Eso significa que luego se tiene que prender fuego, avivar el fuego una vez más. ¿Ah? ¿Qué dice Números 11:1? Números 11:1. Gracias. Números 11:1, ¿qué dice? Amén. La palabra será en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que en el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová,
y consumió uno de los extremos del campamento. ¿Ah? ¿Me están comprendiendo? Algo se está quemando. En este caso era un símbolo de la ira de Dios, ¿verdad? Dios estaba hablando en ira y manifestó su ira ¿cómo? Haciendo un incendio. Jeremías 15:14. Jeremías 15:14, ¿qué dice? Amén. ¿Qué dice? Y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conoces, porque el fuego se ha encendido en mi furor y arderá sobre ustedes. Amén. Entonces el fuego iba a representar ¿qué cosa? La ira. ¿Ven? La ira de Dios. En este caso es este castigo. Éxodo 27:20. Justo hay un árbol seco, que estaba todo seco, y yo agarraba el machete y lo cortaba. Ya. No sé si lo llegué a cortar. Ya, eso yo lo dije la otra clase pasada. El árbol seco representa una persona que está muerta espiritualmente y Dios la va a cortar, pero desde aquí se corta. No se podía, yo podía cortar. Cerca. ¿Qué dice Éxodo 27:20? Siempre no podía, pero... ¿Qué dice Éxodo 27:20? Amén. Y mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite puro de olivas, machacadas, para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. ¿Amén? En este caso el fuego era ¿para qué? Para encender. Por eso les digo, cuando vean una visión, exacto, tienes que preguntarle al Señor: Señor, he visto fuego, he visto candela. ¿Qué vienes a traer? ¿Juicio o purificación? ¿O vas a avivar? O sea, de frente tú no puedes, como profeta, tú no puedes lanzar. Ves una persona que ve fuego sobre esa persona. Dios, que hay juicio sobre... No, hay algo, amén, hay algo que tú tienes que entender, que es con respecto a lo que es la percepción espiritual. Amén, eso ya lo he explicado. Pero tú tienes que ser muy perspicaz, porque recuerda que en ese momento tú estás fluyendo, no estás en la escuela profética. Ahora tú puedes aprender, pero cuando ya Dios te lleve y vea realmente la visión, esto te va a ayudar. Te va a ayudar y vas a decir: veo fuego, Espíritu Santo. ¿Qué es el fuego? ¿Qué representa el fuego? ¿Avivamiento, juicio o purificación? Y ahí el Señor te va a hablar. Tú tienes que saber entender. Amén. Tiene que ser prudente. Exacto, claro, pastor. Tiene que ser prudente. Es por eso que ustedes, si ustedes se dan cuenta, cuando a mí Dios me usa y Dios me muestra algo, yo estoy observando. Yo como vidente observo. ¿Me están entendiendo? Yo observo y Dios me muestra. En un momento me está mostrando cosas. Observo y le pregunto, y en ese instante el Espíritu Santo me está dando la interpretación y lo llevo a la palabra. Y de acuerdo a eso fluyo. ¿Me están comprendiendo? De acuerdo a eso fluyo. Muchas veces Dios me muestra cosas que yo, Señor, ¿y eso qué significa? Y mientras estoy profetizando, mientras estoy hablando, mientras estoy fluyendo un don de ciencia, Dios comienza a darme la interpretación de la visión, que es el complemento o quizás la respuesta para esa persona de una oración o una petición que le hizo a Dios. ¿Amén? Sigo. Si ves un bus, hay mucha gente que ha visto, ¿no? Un bus, ya hemos hablado de la motocicleta, hemos hablado del barco, ahora hemos hablado de un bus. ¿Amén? ¿Qué significa un bus? Es un gran ministerio. ¿Amén? Si tú ves un autobús escolar, apóstol, he visto que yo manejaba o que yo estaba dentro de un autobús escolar. ¿Qué representa eso? Un ministerio de enseñanza grande. Amén, que Dios te va a dar. ¿Estás entendiendo? Si tú ves y pierdes el autobús, amén, puede significar de que Dios imagínate que tú te ves, ¿no? O ves a una persona, o te ves a ti mismo, que perdiste el autobús. O sea, apóstol, yo me vi a mí mismo que yo iba a tomar el carro y el carro se me iba. ¿Qué significaba eso? Perdiste una cita. Amén. Si perdiste una cita, perdiste un acontecimiento con Dios. Una cita divina.
un llamado a la oración. Dios te está diciendo, ¿no?, que es hora de que tú estés alerta con eso. Si tú, por ejemplo, abordas el autobús equivocado, ¿qué significa eso? Que tengas cuidado. Amén. Que tengas cuidado de la decisión que tú has tomado. Que tengas cuidado de dónde ahora tú estás caminando, con quién estás caminando. Dios te está diciendo, estás en el autobús equivocado, no es allí donde yo te quiero. ¿Estás entendiendo? Imagínate que, ¿cómo se llama? Que tú te bajas, ¿no? Que tú te bajas lejos del paradero donde tú estabas, ¿no? Que muchas veces pasa, ¿verdad? Y tú te bajas lejos del paradero donde tú te debes de parar. Por ejemplo, me tengo que bajar en la punta y me bajo por Pasoldán. ¡Wow! Caminar, ¿verdad? Retroceder, ¿verdad? ¿Me están entendiendo? ¿Qué te está diciendo el Señor? Lo que el Señor te está diciendo es que tengas cuidado con el momento equivocado o con las decisiones equivocadas que puedas tomar. Mantequilla. Muchas veces en el mundo profético tú vas a percibir también sabores. Hay gente que percibe sabores. No ha comido nada y percibe salado, o percibe aceite, o percibe sangre, o percibe metal. Sí creo que lo llego a sentir, creo. Claro. ¿Qué significa eso? Amén. Ese es el discernimiento espiritual. Amén. Hay gente que no ha tomado leche y percibe leche, ¿no? Gente que no ha comido pan y percibe así como sabor, me comió pan, pero ¿qué? No entiendo. En el mundo espiritual eso representan cosas. Amén. Y la mantequilla, amén, la mantequilla significa que tú vas a traer palabras suaves y relajantes. Pues la mantequilla es suavecita, ¿verdad? ¿Verdad? Es agradable, en cierta forma. Y también representa palabras de ánimo, que Dios te va a usar para dar palabras de ánimo a esa vida, a esa persona. Imagínate que tú estás fructificando y de repente tu boca se llena con ese sabor a mantequilla, ¿no? ¿Qué tal está diciendo el Señor? Que esa persona necesita ¿qué? Palabra de ánimo. ¿Me estás comprendiendo? Tú estás dando con una persona, estás profetizando y tu boca se llena de miel. Ah, Dios quiere compasión, misericordia. ¿Me están comprendiendo cómo es que fluye el profeta? ¿Me están entendiendo? La sal, ¿cómo se llama? Representa la palabra. Palabra. ¿Ya? Sigo. Untar con mantequilla una rebanada de pan. Amén. Eso significa que Dios te va a usar para que algo que necesita ser animado, tú lo animes. Amén, tú lo animes. La mantequilla representa ánimo y tú vas y lo embadurnas, le estás cubriendo, le estás dando palabra a esa persona, a esa vida o a lo que tú estás embadurnando en ese momento de la visión. Si tú, por ejemplo, te ves comprando, ¿no? Eso puede ser para dos cosas. Puede ser para preparar, para tomar, para adquirir o obtener algo bueno, pero también para adquirir algo malo. Porque también compras cosas malas, ¿verdad? Como también cosas buenas. Por eso tú tienes que discernir. Amén. Que discernir. Jeremías 32:44. Jeremías 32:44. ¿Qué significa? Jeremías. A ver. Dice: se comprarán campos por plata y se firmarán. Sellarán y testificarán escrituras en el territorio de Benjamín, en las aldeas alrededor de Jerusalén, en la ciudad de Judá y en las ciudades de la región montañosa, de las colinas occidentales y de la Negev, porque restauraré su fortuna, declara el Señor. Eso es para adquirir algo bueno. Amén. Proverbio 23:23 dice: compra la verdad y no la vendas. También la sabiduría y la instrucción y la inteligencia. Amén. ¿Qué te está diciendo el Señor? Amén. ¿Qué te está diciendo el Señor? Que compres la verdad y no la vendas. La sabiduría, la inteligencia. Cafetería. Si por ejemplo ves una cafetería
¿no? En el mundo espiritual. ¿Qué representa la cafetería? Es donde tú vas a encontrar un lugar donde puedas conversar y vas a encontrar pan, leche, vas a encontrar ¿qué cosa? Algo confortable para alimentarte diario, ¿verdad? Entonces la cafetería es un lugar o es un periodo de alimento espiritual en la cual Dios te va a dar. Si tú eres una cafetería y ves que te estás comiendo, significa que en ese tiempo Dios te va a dar revelación, te va a dar palabra, te va a nutrir espiritualmente. Amén. Puede representar una iglesia, puede representar una enseñanza, una escuela, amén, donde vas a poder ser nutrido en el nombre de Jesús. Si ves una jaula en el mundo espiritual, ¿qué hace la jaula? Con la jaula no hay libertad, ¿verdad? Entonces en la jaula estás incapacitado, es restricción, tienes una movilidad limitada. ¿Representa qué? Cautiverio. Cuidado con eso. Amén. Si ves una persona, te ves a ti mismo en una jaula, es una prisión espiritual. No igual te ha quedado. Amén. Estás en una prisión espiritual, es una trampa del enemigo. Poner algo en una jaula. Imagínate que yo agarre esto y lo pongo, no en vaso, ¿no? Un vaso con agua, imagínense algo profético, ¿verdad? Vaso con agua y lo meten en una jaula. ¿Qué te está diciendo el Señor ahí? El vaso representa algo, el agua representa algo y la jaula representa algo. ¿Qué? Ya viene la visión. ¿Qué te está diciendo el Señor ahí? ¿Qué? ¿Qué es? ¿El vaso? ¿Quién es el vaso proféticamente? No, la mujer. ¿Y el agua qué representa? La palabra. Palabra. O sea, que Dios te está diciendo que una mujer que está predicando la palabra, ¿verdad? Está encerrada, está en cautividad. ¿Me están entendiendo? Eso representa el mundo espiritual. Si por ejemplo tú ves que te ves a ti mismo rompiendo esa jaula, ¿no? Quebrantando, alguien que está quebrantando es el intercesor, que Dios te está llevando a que liberes a esa persona en el nombre de Jesús. Un ángel rompiendo esa jaula. Es una persona, un ángel representa a un pastor, un ministro, un profeta, que Dios te está para qué? Para que esa persona, o ti mismo, rompa esa jaula, para que rompa. Amén. ¿Está escuchando? Hay mucha gente que ven ángeles, y muchas veces los ángeles no, sí, también son seres angelicales que Dios envía, pero también habla de Dios y que los ángeles son mensajeros que pueden representar pastores o profetas. ¿Están comprendiendo? La Biblia dice que el Señor dijo, escribe al ángel de Éfeso, al pastor, ¿verdad? Entonces sigo. Si ves un pastel, imagínate, en una torta rica, hermosa, no grande, así 5 pisos. Tanto de debe ser un canto de Willy. Representa la provisión del cielo. Amén. Representa que Dios te va a nutrir. O sea, te va a dar algo agradable, un manjar. Amén. Algo que tú necesites espiritualmente hablando. Amén. Amén. Ahora, si por ejemplo tú te ves horneando un pastel, es porque Dios te va a ayudar a que tú seas el que inicie o que colabore para que esa fiesta espiritual se celebre. Un avivamiento, amén, una promoción espiritual. Hay algo que Dios te va a utilizar para que tú inicies eso. Por eso tú te ves a ti mismo echando los condimentos, de repente los ingredientes para la torta. Si te ves solo, te ves solo. Si te ves solo haciendo, es porque Dios te va a utilizar a ti para darle palabra a esa iglesia o a ese lugar donde estás viendo la torta. ¿Me estás comprendiendo? Fíjate que tú llegas a una iglesia y ves una torta, ¿no? Y tú no, pues en el mundo espiritual. Y ves una torta y te ves en la visión que eres tú el que la está preparando. ¿Qué te está diciendo el Señor? Yo te voy a usar a ti para que esta iglesia reciba palabra fresca, renovada, nutriente. Amén. Amén. Ya, sigo. Un pastel de bodas. ¿Qué significa eso? Es una alegría, una relación fructífera con Jesucristo, porque tú eres la novia. Amén. Entonces, cuando ves un pastel de bodas, se presenta que el Señor está alegre contigo y con su relación que tienes con Él. Amén. Amén. Si ves estás horneando un pastel y te quedas sin ingredientes, me faltó pues. ¿Cómo vas a hacer un pastel crudo? Sin huevo, no sé, bueno, hay un pastel que no le echan algunas cosas. Pero imagínate que no tenga lo principal. No es pastel, es otra cosa, menos pastel. ¿Verdad? ¿Qué te está diciendo el Señor?
de que te falta a ti preparación. Te falta a ti, todavía no tienes el sazón, todavía no tienes, amén, no tienes todavía el toque, el sabor. ¿Estás entendiendo? Si ves a otra persona es para que tú ores por ella. Claro, que esa persona no está preparada para predicar, no está preparada para ministrar, no está preparada todavía, que le falta. ¿Amén? Sí. ¿Ves un becerro? Un becerrito. ¿Qué representa el becerro? Recordemos que el becerro es una vaca o un toro joven. Eso significa, en el mundo espiritual, es aumento de la prosperidad. O sea, que Dios te va a prosperar. Amén. También representa abundancia en energía, que Dios te va a renovar tus fuerzas. Amén. Con el búfalo. Si tú ves un becerro engordado, representa hospitalidad. Amén. Y celebración. Lucas 15:23 dice: y matad el ternero que hemos estado engordando. Debemos celebrar con una fiesta. Amén. Ya el hijo pródigo, ¿verdad? Si ves un camello, un camellito, un camello, el camello representa que tienes un corazón de siervo. Amén. El camello tiene un corazón de siervo. Es capaz de llevar las cargas de otras personas. ¿Quién es? Un intercesor. El camello, amén, está de rodillas muchas veces. ¿Y el intercesor cómo está? De rodillas. Amén. Cuando tú ves un camello cargado, o sea, lo ves un camello, la visión y ves un camello y encima ves cosas, provisión arriba, significa justamente eso, que Dios te va a dar abundancia. Amén. Si por ejemplo tú ves un campamento, amén, un campamento, ¿no? Un campamento, estás orando y de repente ves un campamento, como le pasó a Jacob, o como me pasó a mí, que muchas veces un campamento de soldados. ¿Qué representa eso? ¿Amén? Es una situación de tránsito, es algo que Dios está preparando. Amén. El campamento es algo improviso. O sea, ellos vienen, es un campamento, ¿verdad? Pero no es que se van a quedar como una base, sino solamente están tomando un lugar para hacer algo en el momento. Amén. Algo por el momento. Es por eso que es un asentamiento temporal. Por ejemplo, muchas veces yo he ido a iglesia, a lugares, y he visto un campamento, y yo digo al pastor: prepárate porque te vas a mudar. Amén. Ya no vas a estar por mucho tiempo acá. Y efectivamente, luego se mudaban. Significa que Cambio. claro, están de tránsito. Y es un campamento de ángeles. Amén, un campamento de ángeles, Mahanaim. Significa un mayor encuentro o una ayuda divina. Viene ayuda. Amén. Viene ayuda a tu ministerio. Viene gente a tu ministerio, gente a servir. Amén. Es un campamento de ayuda de amigos. Amén. También representan ayuda divinamente designada en el camino. Gente propicia para ayudarte. Amén. Amigos, gente leal, gente fiel. Dice que David caminaba y venía gente hacia él. Y él les preguntaba, y venía mucha gente y le decía: ¿ustedes vienen en paz o en guerra? Y ya los 37 estaban con su espada para cortar la cabeza y decían: no, nosotros venimos en paz. Queremos trabajar contigo, queremos unirnos a tu visión. Amén. Entonces, eso es. ¿Ah? ¿Están entendiendo? Amén. Si ven la vela, y tener cuidado también con eso, por favor. La vela va a representar la palabra de Dios. Amén. La vela representa la palabra de Dios. También representa el espíritu humano. Muchas veces yo me he mostrado, también así, la persona me ha mostrado. Pero si no está encendida, si una vela encendida, que no está encendida, podría significar ¿qué cosa? Falta de presencia de Dios en esa vida. O ves una vela que está a punto de apagarse, que la persona no está orando, no está buscando a Dios, está jugando con Dios. ¿Ven? Amén. Proverbio 20:27 dice: el espíritu humano es la lámpara del Señor, que alumbra lo más íntimo de uno. Sofonías 1:12: en aquel tiempo examinaré a Jerusalén con lámparas y castigaré los complacientes a los que son como el vino que se deja reposar a los que piensan: el Señor no hará nada, ni bueno ni malo.
Si ves un candelero, ¿ven? Si ves un candelero, ves, ¿no? En una iglesia, o en tu cuarto, o no sé en dónde, un candelero, un menorá, son personas que llevan la palabra de Dios. Amén. Amén. Gente que lleva la palabra de Dios. El candelero también representa al Espíritu de Dios y también representa a la iglesia de Jesucristo. Por eso le dice, no quitaré el candelero de su lugar, ¿verdad? No quitaré mi presencia de ese lugar. ¿Ah? Si por ejemplo ves un carpintero, un carpintero, Jesús fue carpintero, ¿verdad? Y el carpintero trabaja ¿con qué? Con la madera. El carpintero, el ebanista, hace maravillas, ¿no? ¿Cómo se llama? Con una madera, ¿verdad? Entonces el carpintero lo que hace, ¿qué es? Es hacer muebles, ¿no? Algo como esto puede ser, pero el ebanista con el formol comienza a darle forma, comienza a utilizar la madera y comienza a darle forma. Eso es lo que hace, amén, eso es lo que significa. ¿Qué significa ahí? Significa alguien que hace o modifica las cosas, es un predicador, amén, es un predicador, es una persona que está, amén, forjando vidas a líderes. Si ves un gato, tienes que tener cuidado si ves un gato, ya sea el color que sea. Es una persona engañosa. Amén. Una persona engañosa. Es una persona que tiene voluntad propia. Es una persona que no se deja enseñar. Es una persona astuta. También representa la brujería, ojo. Amén. Esperando para atacar. Representa a alguien que es dañino. Representa a Jezabel. Como si yo sueño con un gato. Sí, tienen que tener cuidado. De cualquier color. De cualquier color. Si es negro, peor todavía, pues, brujería. ¿Verdad? Es una mujer que quiere hacer daño en tal caso. ¿Ya? Si ves una cueva, puede ser dos cosas. Puede ser un escondite, ¿verdad? Un lugar seguro, un lugar secreto de encuentro con Dios. La cueva, muchos ministros, muchos siervos de Dios se escondieron en las cuevas. Pero esconderse en una cueva, si tú ves que alguien se esconde en una cueva es porque tiene miedo o porque le falta la fe. Eso le pasó ¿a quién? A Elías. Cuando huía ¿de quién? De Jezabel. Si tú, por ejemplo, pones objetos de valor en una cueva, es un lugar que los enemigos no pueden ver fácilmente. O sea, Dios te va a dar algo a alguien y tú ves que tú lo estás ocultando, significa que Dios te va a dar secretos íntimos que ni siquiera el enemigo va a poder descifrar. Ni nadie va a poder descifrar. ¿Están comprendiendo? Si ves una cadena, o escuchas una cadena, o ves una cadena, siempre va a representar cautiverio. ¿Amén? Siempre va a representar ¿cómo se llama? Esclavitud. Porque está obligado en el espíritu y en lo natural. Si ves una silla, es una autoridad sobre algo. Llegar a una posición de autoridad o un lugar de descanso puede representar también el trono de Dios. Tú ves simplemente una silla en el mundo espiritual, ahí Dios lo que está diciendo el Señor, ¿verdad? Es que Él te quiere llevar a un lugar de descanso para que tú reposes, ¿verdad? Para que tú descanses en lo que estés pasando. Si por ejemplo tú ves una dificultad para encontrar la silla, justamente es eso, que te dificulta gobernar, te dificulta tener el control en tu casa, amén, en tu empresa o en lo que tú estás haciendo. O sea, hay obstáculos para que tú puedas ejercer tu llamado, amén, o tu lugar de autoridad. Si te ves sentado en una silla, ya representa pues que tú encontraste descanso y que has tomado posición, te has empoderado, amén, que estás gobernando sentado en una silla. Y alguien te está poniendo sillas. Cuando tú ves que alguien está poniendo una silla, ese va a representar al siervo, ¿verdad? Que como por ejemplo Eliseo servía a Elías.
¿Y qué hacía? Lo servía, ¿no? Le ponía la silla, le lavaba los pies, Lo atendí. lo atendía. Si hay una silla robada, tienes que tener cuidado porque alguien va a querer robarte tu posición. Puede ser un complot o algo contra tu vida. ¿Amén? ¿Estás entendiendo? Si por ejemplo ves un canal, ¿qué representa el canal? El canal va a representar una salida. Buenas noches. Condiciones. Es un proceso de tiempo. Amén. Por un canal estás pasando. Amén. Estás transitando por un lugar, ¿verdad? Inhóspito. O sea, significa es un lugar, es un proceso por el cual tenías que pasar. Es un periodo difícil que conduce a la siguiente etapa. Sí o sí. Amén. Dice que David iba por el torrente de Edrón. Y ese torrente de Cedrón, por ahí estaban las aguas servidas. Imagínense por dónde tenía que pasar David cuando estaba huyendo. Tenía que pasar por eso. Y muchas veces Dios nos hace pasar por ese lugar, proféticamente. Por ese canal de humillación. Amén. Por el canal cenegoso, donde van a venir vituperios, insultos, calumnias a tu vida. Pero Dios te hace pasar por ahí para llevarte al próximo nivel. Amén. Porque si David no pasaba por ahí, entonces no iba a poder gobernar. Él tenía que pasar por ese lugar, estaba huyendo. Sigo. Si tú ves un canal oscuro, representa un periodo difícil para tu vida. Canal oscuro, ¿verdad? No hay luz, no hay nada. Si, por ejemplo, eres perseguido por un loco, si eres perseguido por un loco, muchas veces puede ser de que has sido imprudente en tus decisiones, porque Saúl fue imprudente. Amén. Y cuando te persigue un loco, dice que Samuel le dijo: has actuado imprudentemente, como un loco te has portado, ¿verdad? Actuando, no consultando con Dios. Entonces, si tú eres perseguido por un loco, representa que las decisiones que tú has tomado, las consecuencias vienen a tu vida, de la locura que tú has cometido. ¿Me están comprendiendo? Las acciones que has cometido. Así. Si tú eres perseguido por un animal peligroso, puede representar, como le dije, como el oso, ¿verdad? Como el dragón. Son grandes desafíos o ataques que va a venir a tu vida. Apóstol, he visto que venía un dragón. Prepárate por Leviatán. ¿Ven? He visto que venía un oso. He visto que venía un gorila, un león. Con pestes. Tiburón también. Eso lo vimos también. ¿Verdad? El tiburón, persona que es llena de odio, de ira. Te va en cualquier instante a atacar. Entonces, también representa un autoexamen. Amén. Para poder ver qué es lo que hay en tu interior. Amén. El tigre. ¿Qué representa el tigre? La fiereza, la ira, la crueldad. Y si tú eres perseguido por eso, ¿qué significa? De que esa es tu área. Que esa es tu área. Dios te está diciendo: ¿sabes qué? Mira que te está persiguiendo. Depende de lo que te esté persiguiendo, el animal que te esté persiguiendo, eso es lo que en ese momento tú tienes que enfrentarte. Y Dios te lo está mostrando a través de eso. Si por ejemplo ves un cheque, ¿verdad? Ves un cheque, es una promesa que Dios te está dando. Es un sello de la promesa que Dios te está dando. Si ves que te ves a ti mismo cobrando el cheque, ¿qué representa eso? Llegó el tiempo de la promesa para ti. Amén. Si ves un cheque sin fondos, cuidado con eso, ¿no? ¿Qué sí? Pobreza. Promesa falsa. No, Dios no te habló. Fue una emoción. Señor, pero tú me hablaste y me dijiste esto, y tú sueñas que te estás dando un cheque sin fondo. No fue Dios quien te habló. Claro. Fue tu carne, fue tu emoción, fue el hombre, pero no fue Dios. Pero dense cuenta cómo Dios te muestra. Te revela para que veas que no fue Él. Pero si tú ves o recibes un cheque, es una promesa a futuro, algo que Dios te va a entregar.
Amén. Si por ejemplo tú ves la mejilla, ¿verdad? ¿Qué representa la mejilla? Traición. No. Eso representa la belleza, la identidad. ¿Me está comprendiendo? Dice que a Jesús, ¿qué hicieron? Le golpeaban en la mejilla, le arrancaban la barba, representa la identidad, le golpeaban, le maltrataban. Depende de tú cómo veas la mejilla. Si la ves una mejilla cuidadita, una mejilla bien saludable, Dios te está diciendo que a la persona o a ti mismo, que tu vida espiritual esté en progreso, que está bien. Pero si tú ves una mejilla que está cortada, una mejilla que la han cortado, golpeada, maltratada, ¿qué significa? Heridas que tienes tú de tu identidad, cosas que tienes que hacer resolver, quizás de tu niñez o algo que te pasó. ¿Me estás escuchando? Si por ejemplo en el mundo espiritual tú ves un queso, percibes un olor a queso, o ves un queso, o hueles queso, ¿amén? ¿Qué representa el queso? El queso es palabra de consolación, de calma, amén, de sosiego. Si ves un guepardo, no un tigre, representa un espíritu inmundo que viene rápidamente a atacarte, porque es el más rápido, que el Señor lo reprenda. Amén. Que ves un tigre o un guepardo, esos linces, esos animales fuertes que te van a atacar, prepárate porque viene algo fuerte contra tu vida. Fuerte. El guepardo es el más rápido. Te come. Ese es el más rápido de la tierra, el que corre más rápido. ¿Verdad? Si por ejemplo tú ves a una persona que está masticando, o tú te ves a ti mismo masticando, ¿qué representa eso? Para meditar. Amén. La palabra, la que Dios te habló, medítalo. Que Dios te está diciendo, medita en lo que yo te di. ¿Verdad? Como hace la vaca, ¿no? Rumean, ¿verdad? Si tú estás masticando algo, es porque Dios quiere que tú llegues a comprender algo. No te lances tan rápido a profetizar. Si tú estás orando y de repente tú ves que estás masticando, Dios no quiere que todavía lance la palabra. Hay algo más que necesito escudriñar en esa palabra o en esa visión. Todavía no la voy a decir. ¿Me estás comprendiendo? Si por ejemplo ves algo difícil de masticar, difícil de masticar es algo difícil de comprender, que es carente de detalles. O sea, hay algo que todavía como que le falta, amén, todavía no, muy difícil, no comprendo, no lo entiendo, es algo difícil, estoy masticando una piedra, un vidrio, ¿qué es eso? O sea, Dios muchas veces te va a mostrar eso, y tú no comprendes, pero ahora que estás recibiendo enseñanza vas a comprender que lo que te está diciendo es, cuidado, que hay más profundidad. Dice que Dios le revelaba a Daniel cosas muy profundas, ¿verdad? Que ni siquiera él podía comprender y tenía que venir el ángel a explicarle. A Zacarías también, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay cosas que nuestra mente no va a poder comprender y vamos a necesitar ayuda. Si ves un pollo, A la vez no. Hay que comerse. Pollada. el pollo representa en el mundo espiritual, siempre cuando hay un ave, una paloma, una gallina, el evangelista. ¿Ya? El evangelista. Representa el evangelista. Sí, reunión, ¿verdad? Una reunión. El pollo lo que hace la gallina juntan. El polluelo lo juntan, reunión, ¿verdad? Si ves un gallo, representa la jactancia. Amén. Representa la jactancia. Si ves un pollito chiquito, representa una persona indefensa en el espíritu. Que el pollito tú agarras, ¿verdad? Defensa. Sigamos. Si por ejemplo tú ves un lugar infantil, ¿no? Hay mucha gente que me echa pozo. Yo veía que entraba a un lugar con niños, bastantes niños, ¿no? Y los niños tenían hambre y yo me acercaba a ese lugar y entraba y le daba tal o cual cosa. ¿Qué te está diciendo el Señor?
¿Qué te está diciendo el Señor? Que hay una influencia del pasado lejana. Hay algo de tu niñez que Dios va a comenzar a tratar en esos tiempos contigo. Amén. ¿Puedes verla una niña también? Niña, niño. Niño. Sí. Es algo de él, de ella. De... No, puede ser tú. También. Puede ser tú. O puede ser también de otra persona. Pero en este caso, cuando tú entras a un lugar infantil, o sea, a un albergue, ¿verdad? Si, por ejemplo, tú ves a una persona que se está asfixiando, o muchas veces tú mismo has sentido en el espíritu que te has asfixiado, escuchen, has sentido que te has asfixiado, te has sentido, no es el COVID, nada de eso, sino que en el mundo espiritual, entras a un lugar y de repente sientes que te falta el oxígeno, o ¿qué me está pasando? ¿Qué representa eso? Amén. Es porque hay algo que tú has tomado premeditado. Amén. Dios te está diciendo que tengas cuidado, que estás yendo demasiado rápido. Estás tomando el camino equivocado. Que estás tratando de entender cosas que todavía Dios no te ha dicho, o cosas que quieres hacer que todavía no es el tiempo. O de repente estás en una iglesia y de repente sientes que ves a una persona y sientes que te estás ahogando, pero indica que esa persona quiere quemar etapas, quiere ya correr rápido, ya quiere ser profeta, quiere que lo unja y tantas cosas más. Y lo que no, te está faltando el oxígeno, tienes que calmarte, respirar profundo, es un proceso. Amén. Y esa persona quiere acelerar las Exacto. Si tú, por ejemplo, ves que una persona se está asfixiando, es porque algo está drenando tu fuerza espiritual. Amén. Puede representar también el espíritu de Pitón, que el Señor lo reprenda, te está atacando. ¿Están comprendiendo? ¿Qué es el pitón? Pitón es un espíritu justamente de adivinación, pero también tiene una característica de asfixia. O sea, cuando tú ya no quieres orar, no quieres tener palabras, no quieres buscar a Dios, es como que te aprisiona, ¿no? La Yakumama, ¿no? Te asfixia, ¿no? Te quita la vida espiritual. Si por ejemplo tú ves, ¿no? Apóstoles, Señor, que la Navidad y no estamos en Navidad. ¿Qué significa eso? La Navidad, en el mundo espiritual, ojo, representa algo nuevo, ¿sí? El nacimiento de Cristo, entre comillas, por decirlo de esta forma, ¿verdad? Es que viene algo espiritual, es un don espiritual. Es un periodo de alegría que viene a tu vida. Que Dios te está mostrando que viene a tu vida. Si por ejemplo ves un círculo, apóstol, he visto un círculo en visión, o sueño con un círculo, o que yo daba vueltas en un círculo, que representa eso, ¿verdad? Es algo sin fin. O también puede representar un pacto. Amén, es un pacto. Sí, o si tú ves señales de signos, de multiplicación, códigos, raíces, números, sí, como codificaciones, con bastantes, como tipo álgebra. ¿Qué significa eso? Y lo ves así, pero millones de números, signos. Son enigmas que Dios te va a dar. Enigmas. Son enigmas que el Padre te va a dar para que tú las comprendas. Dice la Biblia de que también era entendido en enigmas. No entendía eso. No entendí. Como códigos. Como códigos que Dios te va a dar. A ti te lo va a dar. ¿Códigos espirituales? Sí. Entonces, también si ves, por ejemplo, un círculo puede representar un anillo, ¿verdad? O también puede significar muchas veces lo que es la casa. O sea, de que alguien te está cazando, alguien que te está persiguiendo. Por eso te digo, tienes que saber interpretar qué significa. Exacto. Quiere hacer algo contra ti. Claro, te das cuenta. Si tú ves algo en círculos, ¿verdad? Ves algo en círculos, ¿no? Desde arriba, como un águila, ves, ¿no? Y ves que hay hormigas en círculo, o algo que ya está formando en círculo, representa algo que aparentemente continuará sin fin. O sea, una situación o algo, como que tú estás hablando por algo y de repente ves eso y como diciendo Dios, esto tiene para rato. Es un tratamiento, es un proceso. Estancamiento. Pues un estancamiento espiritual en la cual tú estás, como Israel. Israel, ¿qué estuvo haciendo? Dando vueltas y vueltas en el desierto, ¿verdad? Líneas y figuras. También vueltas, ¿cómo se llama? Códigos. Ya. Circuncisión. Si por ejemplo ves circuncisión, ¿no? Lo que le hacían a los varones, ¿no? A los niñitos.
La circuncisión es un pacto con Dios. Amén. ¿Qué significa eso? Que son nuevos niveles de caminar espiritual. Es decir, estás cortando con cosas pecaminosas, por decirlo de esa forma, cosas que no provienen de Dios. Entonces Dios está cercenando, está cortando cosas. ¿Amén? Es un nuevo nivel de madurez en tu pasado. ¿Están comprendiendo? Si por ejemplo ves una ciudad, ¿no? Ves una ciudad, yo muchas veces he visto eso, una ciudad, ¿no? Una ciudad. ¿Qué representa la ciudad? Vamos a ver, es una composición de la persona, o sea, es todo un circuito en la cual tú estás entrando en esa persona para conocer lo que tiene la persona en sí. O sea, la ciudad va a representar algo en sí. ¿Amén? Todo lo que se ha ingresado en la persona a personas, la ciudad, o por lo menos que es conocida, ¿verdad? Por ejemplo, si tú ves la ciudad de Las Vegas, entras a un lugar y de repente ves una persona y lo ves en Las Vegas, ¿qué representa? Que esa persona tiene ludopatía. Porque Las Vegas es el lugar de las apuestas, De los vicios de amén, de los vicios, de una persona que puede tener vicio. Imagínense, tú ves, ¿no? Y de repente ves Las Vegas, lo ves sacando Las Vegas, o ves su pueblo que ves Las Vegas. Esta persona tiene problema con vicio. La ciudad del pecado. La ciudad del pecado. Por ejemplo, si por ejemplo tú ves Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles, por decirlo de esta forma, ¿no? ¿Cómo se llama? Dentro de lo que está en la ciudad está Hollywood, la inmundicia sexual. Tú ves, de repente ves que esa persona en el mundo espiritual, tú ves con una cadena que dice Hollywood o una areta, no sé algo, representa que esa persona tiene ese problema de inmoralidad sexual. Amén. Si por ejemplo tú ves París, el amor libertino, ¿verdad? Lujurioso, esa persona tiene problemas también con el sexo. Una persona, ¿cómo se llama? Que puede ser promiscua, ¿no? Si ven los nombres de la No. ciudad, pues no los Por eso, igualito, si ves el nombre. los nombres, o Dios te muestra lo mismo, Dios te está mostrando el carácter de esa persona. ¿Cómo actúa esa persona? Exacto. Para que tú le ojo, escúcheme, que yo le estoy diciendo visiones, o sea, en el momento que tú estás ministrando. Yo lo que estoy diciendo es que gente que ha visto esta visión, de repente tú estás viendo, yo veo a William y de repente veo Machu Picchu, por eso de esa forma, ¿no? Y ya no lo veo, sino veo Machu Picchu. Y a través de eso Dios ya me está diciendo cosas de él. Ya sé qué está pasando con él. ¿Me están comprendiendo? ¿Por qué? Porque yo sé que él se mueve en Machu Picchu. Entonces le estoy dando qué hace, me muestra de esa manera para que yo sepa qué es lo que se mueve en él, dentro de él. Cuando ministras. Claro, es cuando ministras, pues. Este es cuando ministras. ¿Me estás escuchando? Este es cuando ministras. ¿Ya? Amén. Aula, que representa un aula. Yo he soñado que entraba nuevamente a mi colegio, el aula. Es un lugar de preparación espiritual. Amén. Significa de que Dios te va a entrenar. Porque en el aula, ¿qué va a hacer? Porque eso es una escuela, ¿verdad? Y estás en el Espíritu Santo, les está entrenando para cuando ustedes ministren ya sepan. Ya sé qué significa la canasta, sé qué significa el árbol, sé qué significa, ya cuando tengas sueño ya sé qué significa. ¿Por qué? Porque fuiste entrenado. Entonces, el aula también, yo por ejemplo he visto a personas y la he visto dentro de un aula, Dios me dice su maestro, ¿verdad? Porque es una persona con un don para enseñar a otros. Si por ejemplo, dentro de la visión tú ves que tienes dificultad para encontrar el salón de clases, significan obstáculos para obtener la capacitación adecuada. Amén. O sea, por ejemplo, hay gente que quiere venir a la escuela profética y yo me he discernido que no pueden. ¿Por qué? Porque siempre, entonces hay obstáculos. Hay algo que se presenta, hay algo, y yo digo, no, esto ya no es de Dios. Acá ya no es normal. Y ellos quieren venir, pero hay un problema. Este es algo espiritual. Oposición. Hay oposición. Amén. Oposición. Porque al enemigo no le conviene. Amén. Si por ejemplo tú ves un aula de infancia o te ves a ti mismo retrocediendo y dices, yo he soñado con mi maestra de kindergarten, soñé con mi maestra de la primaria, que yo volví ahí. ¿Qué representa eso en el mundo espiritual? Es que Dios te va a dar una nueva enseñanza. Amén. Un nuevo comenzar, porque estás en el Génesis, estás volviendo al principio de todo.
Si por ejemplo tú ves barro, arcilla, ¿verdad? ¿Ves barro, arcilla? ¿Ves? Veo barro, arcilla. ¿Qué representa la arcilla? Lodo. Es lodo. ¿Qué se representa eso? Es la fragilidad humana. ¿Amén? Algo no seguro. El barro, la arcilla representa eso, que es moldeable, se puede caer, romper en cualquier momento. Si por ejemplo tú ves que estás moldeando una vasija con barro, es el poder de Dios de restauración o creación. Amén. Eso es lo que Dios hace para nuestra vida, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, el Señor, yo por ejemplo una oportunidad vi a un varón, ¿no? Y vi las manos de Jesús que las mojaba en agua y luego agarraba el barro y lo comenzaba a forjar, ¿no? Y yo le dije al varón, son 6 meses que Dios va a tratar contigo, y así fue. Y va a pasar esto, porque yo veía justamente el trato, o sea, por eso le estoy viendo porque lo vi. Y Dios va a tratar contigo, pero aférrate a la palabra. ¿Eh? O sea, de acuerdo a la visión, Dios comenzó a hablarle y le soltó la palabra a ese siervo y pasó el proceso, pero Dios ya le estaba avisando. ¿Eh? Si por ejemplo ves que estás limpiando el barro, ¿amén? Ves que estás limpiando el barro, significa justamente es un proceso de limpieza para que pueda ser moldeable. Le estás quitando, por ejemplo, el aire, le estás quitando de repente las piedras, estás quitando cosas que van a impedir que el barro pueda servir para cuando lo metas en el horno no se reviente. También representa poner orden en algo. Amén. Estás comenzando a sacar cosas que no sirven de ese lugar. Si por ejemplo tú ves o percibes una claridad, ¿verdad? Una claridad. Eso significa que Dios va a traer luz a una situación. ¿Amén? Eso significa que Dios va a traer liberación a una situación que está pasando. Si por ejemplo tú observas, ¿no? Que de repente entras a un lugar y de repente entra una claridad, significa algo que da claro, es el fin de la confusión. Amén. Tú de repente ves que una persona está en oscuridad y de repente un resplandor la ilumina a esa persona, significa que el espíritu de confusión la está dejando esa vida en el nombre de Jesús. Amén. Si por ejemplo ves un reloj, el reloj es el tiempo de Dios. Amén. El reloj revela que es el momento de hacer algo. O sea, Dios está señalando que es el tiempo que te muevas. Es el tiempo que tú acciones. Si por ejemplo tú ves ¿cómo se llama? Algo que se cierra, un candado, una puerta, significa que Dios te está diciendo que es el tiempo de silencio, que calles. Amén. Que calles, es el tiempo de callar. Isaías 29:10 dice: porque el Señor ha derramado sobre vosotros espíritu de sueño profundo, y ha cerrado vuestros ojos a saber a los profetas, y Él ha cubierto vuestras cabezas, es decir, los videntes. Armario. Si por ejemplo tú ves un armario, ¿verdad? O un ropero, eso significa algo oculto. Amén. Algo oculto, algo confidencial. Puede ser un lugar de oración, un lugar secreto. Amén. A solas con Dios. ¿Estás comprendiendo? Entonces, si por ejemplo tú ves un vestir, ¿verdad? Una vestidura. La vestidura siempre va a representar una cobertura. Puede ser pura o puede ser impura. ¿Está comprendiendo? Puede representar también la autoridad de Dios en una situación. Puede representar que Dios nos está cubriendo y está proveyendo para nosotros. Si por ejemplo tú te ves vistiendo una ropa nacional, amén, te ves vistiendo una ropa nacional, indica una unción especial para enseñar a la gente. Si tú te ves vistiendo ropa rica, justamente es para moverte en las finanzas, amén. Para moverte en la finanza, lo que le pasaba a José. Si por ejemplo tú ves una ropa rasgada,
representan defectos en la manifestación de la unción. Si te ves joven, ¿Joven qué? Más de lo que eres. si te ves joven. O sea, como tú eres de esta edad, pero te ves más joven. Sí. Eso es juvenecer espiritualmente. O sea, te ves cuando tenías 20, 23 años. Posiblemente sea de que Dios te está llevando a un nuevo comienzo, o puede ser también de que Dios está rejuveneciendo espiritualmente. Ya, digo, si tú por ejemplo ves que estás rasgando telas, lo que le pasó a Saúl, ¿verdad? Rasgó el manto de Samuel, puede ser un signo de dolor o de tristeza, ¿verdad? Si por ejemplo tú ves de que estás usando ropa y que Dios no guarde, ¿verdad? Y que la ropa la ves rasgada en ti, o sea, rota en ti, que la han rasgado como una bestia o algo, representa luto, muerte. Mucho ahí sí va a aparecer algo. Sí, ¿verdad? Ese símbolo de luto. Cuando tú le ves a alguien, por ejemplo, con una ropa de sacerdote con su pop, ¿qué puede significar a la persona que tiene? ¿Una ropa de sacerdote? Sí, con su pop. ¿Con su qué? Su pop. Ah, ya. Justamente, creo que llegué a enseñar eso. Representa, ¿cómo se llama? Lo que es la intercesión. El sacerdote intercede, ¿verdad? Y está con su efod, es una persona que tiene comunión con el Espíritu Santo. Así sea vestiduras antiguas. Claro, claro. Sienta eso. Y por último, que se vean en sus casas, ¿ven? La nube. ¿Qué representa la nube? La nube representa una manifestación celestial. Amén. Presencia de Dios. Representa justamente eso. Si ves una nube oscura, representa un tiempo de tormenta o dificultad. Pero si ves una nube blanca, representa la gloria de Dios. Amén. Es un tiempo de alegría y abundancia. Y si una nube, bueno, está subiendo una nube como escalera y es bien blanca. Es un proceso que Dios está llevando, porque la escalera representa un proceso. Y la nube Está subiendo, así que es un lado oscuro y que ves una luz y esa luz es decir que es como una escalera y es Dios te está sacando una situación, ¿cómo se llama? Negativa, para llevarte a una claridad, justamente de lo que estoy viendo, el proceso, el final de un proceso que has estado viviendo, para la gloria de Dios. ¿Amén? Entonces, ¿han aprendido? ¿Nube oscura qué? Nube oscura es un tiempo de tormenta o dificultad. Proceso, ¿no? Sí. Y la nube blanca es la gloria de Dios, es un tiempo de alegría y de abundancia. Amén. Entonces espero que hayan aprendido. Vamos a orar.